suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Volvemos a estar en DCS World en un Mirage 2000, bueno, con camuflaje español, no hay mucho que ver, ya lo hemos visto otras veces, y hoy vamos a hablar sobre el panel de las radios. Panel que no está totalmente implementado, pero bueno, es bastante interesante conocer este panel, ¿no? Bueno, como sabéis, tenemos el panel que está aquí, que son estos dos paneles, y luego tenemos aquí donde las frecuencias que están sintonizadas, ¿no? Para mí es un poco contradictorio porque la frecuencia, por ejemplo, aquí viendo, la frecuencia 251, que está en la parte de abajo de la imagen, está sintonizada en la radio de arriba, mientras que la frecuencia 129.00 está sintonizada en la radio de abajo. Entonces, jugamos mentalmente como que estaría mejor si estuviese dado la vuelta, ¿no? Pero no sé si es así la vida real o no. Voy a intentar dejar un poco el tracking. Bueno, no, da igual. Vamos a centrarnos en el panel y vamos a explicar las opciones que hay. Y bueno, pues tenemos la primera radio, que es esta, es la de Víctor. Y la segunda radio, que es la de Unifor Víctor, que dice, ¿no? Y viene siendo Víctor arriba y Unifor abajo. VHF arriba, UHF abajo. Por eso Víctor y Unifor. Bueno, vamos a explicar primero la de arriba. Como veis, aquí tenemos un rotatorio que nos va cambiando pues el canal de radio preseleccionado. Esto se almacena, no se pueden editar, simplemente tiene que ser pues los 20 canales que tenemos, ir cambiándolos y van almacenados pues desde antes del vuelo, ¿no? Al editar la misión. Luego tenemos aquí un botón de test que nos va a servir en conjunción con este botón de EA2 y R para hacer un test de emisión y un test de recepción. En el manual está mal y pone que es un tipo de encriptación, pero buscando información por internet acabas viendo que no, que es para hacer un test. Sea abajo, que es el de recepción, y la arriba, que es el de emisión, más A2, que no sabemos muy bien qué significa el A2. No sé. Lo suyo sería, no podemos hacerlo, nos haría falta dos ratones, ¿no? Porque tenemos que pulsar el test, tenemos que ponerlo en la R, después pulsar el test, pero como tenemos que mantenerlo con el dedo puesto, no sirve. La única manera que lo he encontrado es primero clic izquierdo en el test, y luego clic derecho en el tal, ya puedes soltar los dos clics, que el test está dentro, y bueno, ya puedes jugar. Pero esto no está implementado. Luego tenemos el SIL, que sería como el Scletch, si conocéis radios americanas, a escuchar. ¿Vale? Simplemente pues el SIL, el de silencio, va al ruido de estática que siempre hay en las radios, silenciarlo. Y solo te va a emitir, te va a dar audio a partir de ese ruido para arriba. Entonces en emisiones muy lejanas o muy débiles tendríamos que quitar el SIL para poder escucharlas. Luego tenemos la opción de 5 vatios o 25 vatios, que evidentemente 25 vatios es más potencia que 5 vatios, que realmente no explica, no he encontrado información, dicen que no está implementado, no sé si se refieren que el Mirage 2000 no lo usa o que no está implementado en DCS, ¿vale? Pero por lógica debe ser una especie de potencia a la hora de emitir. Porque evidentemente la recepción es como llega la señal, no puedes aumentar la señal, a no ser que aumentes la antena o cosas así. Y dudo que metiendo más energía a la antena aumentes la capacidad de recepción. Entonces, bueno, lo dejaremos siempre en 5 vatios, pero se supone que como, no sé, ¿vale? Es teoría. Luego tenemos esta cosa verde, que esto es una luz realmente, supongo que se pulsa para hacer un test de que la luz funciona, que nos dice, el manual dice que es para la encriptación cuando recibes mensajes encriptados, ¿no? Pero claro, si antes esto decía que era encriptación y no es encriptación, puede ser que el test sea que tú hagas aquí esto y esta luz se encienda o no. Si no se enciende es que no estás emitiendo o recibiendo. Entonces, bueno, ahí queda el tema, ¿no? Queda un poco así en el aire. Y luego tenemos el rotatorio de funcionamiento. El AR, recordar que es d'arret, apagado en francés. Luego está la M de funcionamiento, que no llegáis a verla en ningún momento, pero si muevo el tracking, ahí espero que se pueda ver. Sí, veis, ahí la M. La M es de funcionamiento, que como solo funcionamiento solo es del programa, no hay otra cosa, no puedes meter funcionalidad, pues funcionamiento normal. Y luego los modos F1, o parece que es una I, pero es un 1 por lo visto. Aquí se ve claro que es un 1, aquí parece una I, pero es F1. Es frecuencia 1, que es una frecuencia que también se mete en tierra. Y no sabemos muy bien si la usa para hablar con tierra. Por ejemplo, en plan de cuando hablas con el mecánico en tierra, que está conectado con un cable, se piensa que puede ser que sea para eso. No hay mucha información, ya os digo que
está todo como así, no he encontrado, estoy buscando en internet y no he encontrado. Pero es una frecuencia que no se puede cambiar, se pone en tierra y ya está. Y luego la H es homing, ¿vale? Es como otro canal que aquí dicen que está, por lo que sabe un tío, no sé si trabajará o lo que sea, que está en desuso, que no se suele usar, que no es habitual usarlo. Entonces es otra frecuencia, son como un par de frecuencias preseleccionadas, ¿ok? Se me ocurre, porque en el F16 sí es verdad que hay un switch, unos volúmenes, que te sirve para cuando repostas, que la conexión de cuando te engancha la manguera también te lleva a conexión de comunicaciones. Entonces hables con el operador. Lo mismo vienen por ahí los tiros, en entrar en ese modo, no lo sé. Y luego nos vamos aquí abajo al otro panel, al de Unifor Victor, o Victor, pues lo pone manual VH, ¿vale? Las dos, sirve como las dos, por lo visto. No sé por qué. Pero bueno, veis que es igual. Tenemos el SIL, que si conecto los dos SILs, pues a ver que son sonidos distintos. Bueno, se escuchan los dos. ¿Vale? Es igual, funciona igual. Tenemos nuestros presets, nuestros 20 canales, que bueno, esto lo podéis ver aquí arriba, que va cambiando, ¿no? Aquí la frecuencia sigue cambiando, los presets van cambiando. ¿Vale? O sea. Y luego, pues igual, para hacer el test en A y en R. Pero aquí no tenemos luz de test. Entonces me hace dudar de que esta luz de test sea realmente un test. Y si aquí tenemos E y R, y aquí tenemos E y R, y aquí tenemos una luz de mensaje registrado, y aquí no hay luz de mensaje registrado, me está faltando. O sea, este botón yo creo que va como aparte. No sé. Vale, hay algo ahí que no veo. Luego, lo interesante. Aquí están los modos de operación de radio. La M de manual, que hace que funcione esta frecuencia. ¿Veis? Ahora mismo voy a poner la frecuencia, pues, 133, por ejemplo. 3. Ahí. ¿Vale? Y vamos a ver que arriba, como está en manual, nos pone 133.32. ¿Ok? Pues coincide con el manual que hemos puesto aquí. Aquí hay un límite, no puedes coger y poner la frecuencia 111, por ejemplo, porque la mínima frecuencia va a ser 118. Pero no podemos usar 118,25, 118,50, no, tampoco. Ya directamente las frecuencias que nos funcionan con dígitos son la 119 punto lo que sea. Porque si yo aquí pongo, por ejemplo, esto 118, tengo 118, 335, 32, ¿no? Y aquí veis que sigue siendo, bueno, ahí se ha funcionado. Pues antes estaba haciendo pruebas y no me ha funcionado. Así que vaya gracia. 13. Bueno, pues se queda mal. No pasa nada. Pues ya digo. Pues no. Pues no sé. No sé. Me tengo. LOL. Bueno, pues funciona a partir de 118. Ya está, nos quedamos ahí el dato. No pasa nada. Y luego el máximo, pues aquí no podemos poner 9, nos permite solo un 3. Pero si ponemos todos 9, vamos a ver. El máximo de 5. Vemos que la frecuencia máxima, ahí sí en este caso es 399.98, ¿vale? Hasta arriba sí nos funciona, pero hasta abajo tenemos el límite de 118 y para adelante. Aquí lo de 0,25 vatios, pues igual, no lo sé. Bueno, estábamos con esto, la M de la frecuencia manual, la P del programa que tengamos aquí y la G del canal de guardia, que lo podéis ver que el canal de guardia, si cambiamos entre el programa, tenemos el programa 17, que es el 138, el manual, el máximo, y el guardia, que es 243, ¿vale? Para esta radio. La otra radio no usa guardia. Aquí también, o sea, poniendo aquí en guardia, podríamos comunicarnos, tanto hablar como recibir por guardia. En el programa hablaríamos y recibiríamos por el que estuviera preprogramado. Y en manual hablaríamos y recibiríamos por el que estuviera sintonizado. Y luego está este otro rotatorio, el de la red, que la radio está apagada. Fijaos que cuando se apaga la radio, aquí se pone un asterisco, o sea, se ponen unos guiones, ¿vale? Y luego tenemos el modo PAL, que es el modo normal en el que vamos a usar la frecuencia que esté aquí en este rotatorio, la manual, la programada o guardia. Y luego PAL más G vamos a usar la principal más la G de guardia. La guardia la vamos a escuchar, simplemente.
En caso de que alguien se detecte, pues hablará por guardia. Y aquí igual, F1 pues es la frecuencia 1 y la H es la homing. ¿Vale? No hay mucho más que decir. Luego tenemos aquí a la izquierda los volúmenes. Aquí atrás tenemos el volumen de Uniform y el volumen de Victor Uniform. Ya sé, la radio de arriba y la radio de abajo. ¿Vale? Que la de arriba creo que la llaman roja y la de abajo verde. Que siempre me hago más lío con el color que saber que arriba es Uniform y abajo Victor. Pero bueno. Al revés, esto es una V. Vale, y luego está el Amplis, que no se usa, pero porque no se usa porque aquí ves este rotatorio. Bueno, rotatorio. Esta palanquita. A ver, que quite esto. Esta palanquita que no se mueve. Pues esta es la palanquita que usa el piloto para hablar. La pulsa y habla. Si os dais cuenta, puede parecer que pulse en un lateral y hable para un lado, pulse para otro lateral y hable para otro lado. Pero yo creo más bien que es una forma que solo tiene una pulsación. Porque está este manual, o sea, esto está en el manual, en el real. Y bueno, y buscando en internet también lo dicen, que Amplis hace referencia a qué radio vamos a usar, la 2 o la 1. Claro, ¿cuál es cuál? Pues hombre, no han especificado en internet, no lo he visto, pero por el orden supongo que la 2 es la de arriba y la 1 es la de abajo. Pero bueno, en DCS tenemos dos botones, cuando yo creo que el piloto realmente solo tiene uno y tiene que estar gestionando por qué radio quiere hablar. Y luego pues el volumen el que quiera. Entonces bueno, eso ha sido el tutorial de hoy. ¿Vale? No espero haber arrojado un poco de luz en algunos aspectos. En otros, pues bueno, ya el 5 y 25 vatios, pues nos queda ahí un poco la duda para qué sirve. Pero el resto espero que os haya gustado y hayáis aprendido sobre todo del canal de guardia. Así que nada, si tenéis alguna recomendación de algún vídeo más que os pueda hacer de miras o lo que sea, bienvenidas sean, lo escribís en los comentarios y bueno, ya nos veremos en el siguiente vídeo. Así que suscribiros al gato también, al perro, al pájaro, a todos, a la familia, a los amigos, a los hermanos y sed felices. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.